compañeros. Somos el grupo María Pastel, que puede estar conformado por Belén Cabrera, Adrián Díaz, Bianca López y la que les habla Luján Verde. En esta presentación les presentaremos nuestro trabajo de investigación, el cual es titulado Evaluación comparativa de la capacidad de retención térmica de termos de marcas reconocidas y su relación costo-beneficio. Para comprender el comportamiento de los recipientes térmicos es importante repasar los mecanismos de transferencia de calor que entran en juego en este caso, que sería la conducción, que es la transferencia de calor por contacto directo a través de las paredes del termo, convección, que es la transferencia de calor a través del movimiento del fluido, que sería dentro del líquido, y radiación, que es la transferencia de energía mediante ondas electromagnéticas o fotones entre superficies internas. Sabemos que los termos están fabricados principalmente de acero inoxidable integral alimenticio y cuentan con aislamiento de doble pared con vacío que reduce drásticamente la conducción y convección, pero sabemos que esto no elimina por completo la pérdida de calor a través del tampón o la tapa. Sabemos que hay diferentes termos, marcas y precios en el mercado. Por ello nos surgió una duda de si en realidad un mayor costo equivale a una mejor calidad, una mejor retención del calor. Por ello comparamos 4 marcas comerciales para evaluar su rendimiento térmico y también su relación costo-beneficio. Profundizando un poco más del por qué realizamos este estudio, además lo citado recientemente, que en el mercado existen termos de diferentes marcas, precios, también la duda que nos surgió desde un mayor precio indica una mejor retención de calor y la comparación hecha entre 4 marcas. También nos dimos cuenta de que los consumidores realmente asumen que un mayor costo, o sea, que un producto de mayor precio es el que te va a dar la mejor calidad y la mejor retención la mejor durabilidad de temperatura. Y eso nos llevó a realizarnos la pregunta de investigación central, que es: ¿qué termo ofrece la mejor relación entre capacidad de retención térmica y precio? Y esta pregunta fue la que nos guió en todo nuestro trabajo de investigación. A continuación, mis compañeros les van a hablar sobre los objetivos de nuestro trabajo. Como objetivo general, tenemos que evaluar la capacidad de retención térmica de los termos. Y cada termo tiene una capacidad de 1 litro. Y después comparar con su precio para determinar una mejor relación costo-beneficio. Como objetivo específico, es medir la pérdida de temperatura durante los 60 minutos, calcular la constante de enfriamiento acá, y comparar el rendimiento térmico y el costo-beneficio de cada termo e identificar la mejor opción para el consumidor. Como metodología experimental, los materiales son los 4 termos de la marca Indio, Contigo, Uva e Hidrate, todos con capacidad de 1 litro. Y también necesitamos agua caliente, que en este caso fue a 78 grados, porque esa fue la plaquita que como máximo, ¿verdad? Y la plaquita también era la placa. Era uno también los materiales, después el termómetro y el cronómetro. Para el procedimiento, una recolección de datos, un total de 60 minutos. Y bueno, los siguientes pasos fueron: llenamos los termos con agua caliente, que son a 78 grados, y tapamos el termito y esperamos 5 minutos. Y después tapamos y con el termómetro vemos cuánto nos arroja la temperatura. Después volvemos a tapar, esperamos 5 minutos y volvemos a la medir, y así sucesivamente hasta llegar a los 60 minutos.
Y los datos que se registraron en la hoja de control para graficar la curva de enfriamiento del fluido. En este gráfico podemos observar los resultados que estamos obteniendo y cómo iba variando la temperatura, allá en la curva del enfriamiento de los termos. Mediante la ley de enfriamiento de Newton, lo que hicimos fue hallar K, que ya explicó el compañero que era la constante de enfriamiento. Cuanto más chico es la K, significa que más lento se va enfriando el agua dentro de los termos. Y si bien nos fijamos en los datos, los termos Indio y Cuba tienen un coeficiente de enfriamiento muy similar, y el de peor rendimiento, como se puede ver, es el Hidrate, que es el más alto entre los cuatro valores. En la grilla gráfica podemos observar cómo el termohidrate fue el que más temperatura perdió durante los 60 minutos, lo cual nos enseña que los datos demuestran que los termos Cuba e Indio lideran el mercado en calidad de aislamiento, mientras que Hidrate presenta el rendimiento más bajo, perdiendo calor casi 3 veces más rápido que los ganadores. El termo contigo se puede ver que es un intermedio, pero los mejores rendimientos son la marca Indio y la marca Cuba. En cuanto a la relación costo-beneficio, lo que hicimos fue buscar los precios en distintas casas comerciales, tanto Bristol, Tupi. Leímos un poco de lo que cada uno reseñaba los productos y sacamos esos precios, que si bien pueden ser un poco variables, porque a la hora de verificar pueden haber promociones, descuentos, entonces esos son los precios que encontramos a la hora de hacer el ejercicio. Lo que hicimos es utilizar también esta fórmula de costo por grado, en donde hacemos la división entre el precio y la temperatura final para ir obteniendo un costo por grado. Con ese costo por grado lo que hicimos es empezar a comparar cuál era más eficiente de acuerdo a cuánto iba perdiendo, cuánto de temperatura iba perdiendo. Y tuvimos en cuenta que el menor valor es igual al mayor ahorro. Ese fue nuestro parámetro. Cuanto más bajo era el costo por grado, era mayor el ahorro que hacíamos. Y si bien hacemos la gráfica, se puede ver que en la gráfica pasada, cuando hablamos del rendimiento de los termos, vimos que Buba y que Indio eran los más eficientes y el menos eficiente era la marca Hidrate. Pero cuando hablamos de precios, tenemos que el Indio es una calidad premium con un 58% más alto en cuanto a precio, pero no nos ofrece un valor significativo en comparación al Buba. Si bien nosotros pensamos que si no tenemos problemas en gastar, podríamos ir por un termo Indio, pero si tenemos en cuenta el factor económico más el rendimiento del termo, nos convendría, por ejemplo, usar un termo Buba que es económico y eficiente. Por último, las conclusiones del informe. El ganador indiscutible entonces quedó el termito BUA, ya que en el termo presentó el mejor equilibrio entre mejor calidad y un precio más económico. Lo que podemos decir sobre su eficiencia térmica es que la marca BUA junto con la marca Indio fueron los que mejores resultados tuvieron. Los dos solamente bajaron 7 grados Celsius y si miramos sus constantes de enfriamiento son prácticamente idénticas. ¿Dónde se desempata esto? Es en su prioridad de costo-beneficio. Como dijo la compañera, Buba, su promedio de precio era muchísimo más barato que el del termo Indio, casi un 100.000 guaraníes menos de lo que costaba este termo. Y como prácticamente ofrecían la misma calidad, entonces nos guiamos por el costo por grado retenido, que nos dice que es más conveniente invertir en un termo Buba. Las limitaciones de las que nos encontramos, primero con el control de la temperatura ambiente, nosotros solamente calculamos la temperatura ambiente una vez en todo el experimento y nos quedamos con eso como una constante, nos fuimos calculando esa temperatura todo el tiempo. El segundo es la precisión de los instrumentos. Teníamos un termómetro con una incertidumbre de más o menos 0,5 grados Celsius, por lo que pudo también influir en el cálculo de las constantes de enfriamiento para cada termo. En la tercera limitación es el diseño de los termos. No tuvimos en cuenta en la forma de las tapas de los termos. Cada termo presentaba un diseño diferente de su tapa. Y decimos también que eso también pudo haber influido en que se escape la energía. Y por último, la variabilidad de precios. Nosotros tomamos como referencia 3 precios de 3 casas comerciales diferentes y entendemos también que esto pudo
medir específicamente la temperatura, la capacidad que tiene de retener el calor en las tapitas y las paredes de los termos y ver dónde es que se escapa más la energía. Y por último también podemos ver el volúmenes variables. Podemos interpretar y medir y probar el rendimiento con diferentes niveles de llenado de agua en los termos. Y por último, un resumen. Como dijo la compañera, si es que el dinero no es un limitante y buscamos una mejor calidad, entonces se le recomienda el termo mínimo. Por eso se busca buena calidad y también un precio bajo, entonces se le recomienda el termo bajo. Contigo es recomendable si está en oferta, pero no en super calidad del termito bajo. Y por último, el hidrate no es recomendable, ya que si queremos transportar bebidas calientes, se nos va a enfriar en menos de 30 minutos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Qué espectacular. Bueno, preguntas. El primero ya me respondieron. El tema de las tapas. Porque cada una es diferente, entonces proponen volver a hacer, o sea, repetir, pero con eso. Ahora, algunas alertas. Dentro de la propuesta de mejora proponemos que se haga aumentar las réplicas. Ahí hay una alerta para ustedes porque en realidad ustedes podrían haber hecho eso. Entiendo el tema del tiempo y todo, pero es un punto de alerta para ustedes. Porque es un punto de mejora que es totalmente factible hacer dentro del grupo. O sea, era totalmente factible. Lo de la tecnología de medición, totalmente de acuerdo. Si no hay, entonces está bien proponer eso. Entonces, siempre que tengan ustedes propuestas de mejora, y ver lo de las limitaciones, siempre que tengan propuestas de mejora, a ver, ¿nosotros podemos hacer esto o no? Entonces, varias veces, y siempre es lo mismo, dentro de los grupos no se preocupen, no son el primer grupo al que le digo esto, pero siempre es, las propuestas de mejora siempre se tienen que tener en cuenta, teniendo ahí, ¿nosotros pudimos hacer esto? Si pudimos hacer, entonces, cuidado. No pudimos hacer, está bien, proponemos mejorar. Lo de las tapas está bien porque tienen que tener un termómetro más preciso para poder mejorar. Y lo del control de temperatura ambiente, para mí que es un error dentro del sistema de muestreo nomás, porque podrían haber tomado en diferentes momentos la temperatura ambiente. Sí, como era los experimentos de una hora, Y sí, por eso. Nosotros nos quedamos una hora, primero ese día fue la inauguración del mundial y el profe estaba con el laboratorio, y nosotros con él, pero usamos, el termómetro que usamos fue el multímetro y tenía un cablecito, Sí. y usamos eso. Entonces cuando empezó el experimento sí vimos la temperatura inicial, pero luego nos enfocamos netamente en lo que En era el el termo, agua sí, caliente. entiendo. Cuando terminamos el experimento pudimos haber Podríamos haber hecho, sí. por eso pusimos en propuesta de mejora, ¿verdad? Toda esa Tener en cuenta eso. porque en ese momento nosotros estábamos enfocados en ver, para nosotros en ese momento era raro que Hidrate, porque nosotros teníamos ese pensamiento de que Hidrate, al ser una marca más renombrada, con más marketing, un poco más caro, iba a ser el mejor. Y nosotros quedamos así impactados, ¿verdad? De que era el que peor rendimiento estaba teniendo, y nosotros nos enfocamos netamente en eso, que descuidamos esas variables, que por eso hicimos las propuestas de mejora, porque pudimos haber hecho también mediciones por mucho más tiempo y nos quedamos en 60 minutos. Está bien. No. Dentro de todo, está espectacular. Muy buena. Me encantó la relación costo por grado, porque eso es algo que da un estudio mucho mejor centrado en lo que ustedes querían sacar, que era esa es la idea que tenían ustedes. Ahí dentro de eso sí llegaron al objetivo de encontrar esa relación calidad-precio, porque eso es lo que siempre tenemos. Por supuesto que si no tenemos problema de plata, no nos vamos a ir al Indio, sino nos vamos a ir seguramente vamos a irnos al Stanley, ¿verdad? Pero ahí hay que buscar un poco un Stanley para... Y una pregunta que yo me hice cuando ustedes estaban haciendo es, ¿hay diferencia significativa? No está dentro de ninguna de las partes de la presentación en el peso versus rendimiento
no se le ocurrió tener por lo menos al agarrar. Yo digo, ya sé que no habrán pesado, pero no se dieron cuenta si hay alguna relación entre el peso versus rendimiento, porque yo sé, sabemos todos, los bubas son un mastodonte, versus el contigo, que es todo estilizado, todo churrito, que para el tamaño que tiene es bastante bueno el rendimiento que se le ve en la variable K. Y ahí podría entrar en la profunda mejora donde hablamos de. Nosotros hablamos al principio de que los termos están hechos de acero inoxidable, pero nosotros no medimos el grosor, por ejemplo, de cada termito, ¿verdad? De ver cuál es más, porque eso va a repercutir obviamente en el peso del termito. Nosotros primero lo que pensamos fue la tapa, porque los cuatro tenían tapas diferentes. Las tapas más similares eran la de Cuba y la de Indio, pero la de Hidrate era totalmente diferente y el de contigo era la otra amarillita y parecía un vasito de café. Entonces nosotros más no íbamos a mencionar la tapa, pero sí, nosotros no medimos, por ejemplo, el grosor de la velocidad de la variedad de los términos. No, pero yo le digo el valor en el peso, porque el hidrate es casi igual que el buba en volumen, así el tamaño de un hidrate es muy similar al buba, pero sí o sí el buba nosotros sabemos que es un mastodonte que medio argelo de llevar a Se veces. te cae y Sí. escucha el barrio. Al investigar también se mencionaba mucho el aislamiento al vacío que muchos termos tenían. Y eso dice que reduce mucho lo que es la convección y la conducción. Y si hablamos de peso, entonces tenemos en esa parte. Dentro de lo que son los termos, los que son, no sé si yo les comenté eso o al grupo o a una sola persona, abajo los que son de buenísima calidad tienen un numerito que dice cuál es el sellado al vacío, o sea, cuáles son las atmósferas o a qué presión se vació o cuántas atmósferas se vació para el vacío ese entre la tapa interna y la botella interna y ¿cómo se llama? Lo de afuera. También no todos tienen, incluso algunos de laboratorio nomás son los que tienen, pero yo sé que hay termos que no, seguramente no hay acá de importación, pero hay termos que tienen ese numerito que indica a cuántas atmósferas se vació ese espacio vacío que hay. Y ninguno de los termitos tenían, porque el único que tiene numeritos en la cola es el hidrate, pero son más datos específicos de fabricación, de malote, de cuántos ml, de dónde se fabricó y que es una marca registrada. Pero en la investigación llegaron a ver eso de que algunos termos tienen ese número de cuánto está sellado. No. Y otros sí que yo tampoco, porque ni el Stanley nunca se me ocurrió revisar, pero no sé si el Stanley inclusive tiene ese numerito de ahí. Y también por eso muchas veces los golpes de los termos generan esas microfisuras que hacen que se escape el vacío. Entonces ahí también. Y eso también fue algo que nos pusimos a pensar, porque el termo hidrate que usábamos es el mío, que estaba bollado. Y nos pusimos a pensar que eso también podría afectar, porque así como decís, estamos hablando de microperforación. Porque el indio y el hidrate estaban bollados. Bueno, pero si el indio estaba bollado igual le ganó lejos. Sí. Bueno, espectacular. Felicidades.